Y me gustó mucho porque esa es una alabanza que acabo de encontrar porque me gustó mucho. Tiene un énfasis muy cubano, pero muy lindo, muy rico. Hola, mi Moni preciosa. Buenos días a todas. Pero está muy lindo y muy entendible, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí. Chicas, nuevamente bienvenidas a todas. Gracias, papá, por esta bendición, por este tiempo y que seas tú tomando el control en esta mañana. Y pues continuando con el club de lectura, muchachas preciosas, vámonos a ubicarnos en el capítulo 2. Inicia en la página 8, pero ya el texto viene ya en la página 9. Entonces, vamos para allá. Ocho. Pónganse cómodas, pónganse atentas, pónganse pendientes de la lectura para estar ubicadas en la página 9, como bien nos refiere Uri. ¿Ok? Y Las entonces, pues alturas. empezamos. Dice, el título se llama En las alturas. Ubiquémonos tantito en las alturas. ¿Qué es alto para nosotros? ¿Qué significa alto? Pues algo arriba, algo sublime, algo donde levantamos los ojos. Eso es altura. Y dice el versículo, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el versículo que está en Isaías 40:31. Y les comparto la versión de la NTV que tengo yo. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con las águilas, como con alas de águila, caminarán y no desmayarán. Esto nos infunde un estatus de que tenemos que hacer una renovación, por eso por la alabanza de renovar, y que también nos habla de una acción, de decidirnos actuar para tener una bendición. Y continúa la lectura y dice, desde que escribí el primer capítulo de este libro al día de hoy, han pasado varios meses. En este tiempo he atravesado un proceso prolongado de salud, el cual me había impedido incluso poder concentrarme para escribir y lograr y proyectar lo que Dios desea enseñarme en este libro. Aquí nos habla de una separación, no fue una secuencia, sino que hubo un tiempo de espera, un compás de espera. Y dice, te comparto lo anterior porque ahora entiendo que este tiempo de aparente parálisis realmente ha sido un tiempo de esperar en Dios para poder transmitir exactamente lo que debo comunicarte en este capítulo. Y dice, esperar en Dios casi nunca es placentero para nuestra naturaleza impaciente e impetuosa. Queremos todo para el ahora o al menos tener la garantía de que será en el tiempo que para nosotros sea más conveniente según nuestro criterio. Aquí podemos ver un testimonio de la pastora que nos platica que ella empezó a leer este libro, pero luego tuvo que hacer un alto total porque se enfermó, aparentemente era de una parálisis. Pero yo creo que eso también fue obra del Señor porque la hizo tener un compás de espera, un esperar en Él. Y ahí tuvo como que más revelación del Señor y pudo continuar en el capítulo, ¿ok? Con el segundo capítulo de este libro. Y ahora, pues vamos a profundizar un poquito en el tema de lo que es esperar en el Señor. Y continúo con la lectura. Dice, sin embargo, Dios tiene una perspectiva muy diferente de lo que significa esperar en Él. Lo podemos leer en el texto bíblico que encabeza este capítulo. El profeta Isaías nos comunica de parte de Dios cuál es la finalidad y el producto de lo que Él espera de la espera en Dios. Entre los verbos que encontramos en dicho versículo hay 4 y dice renovar, remontar, correr y caminar. Todos ellos alusivos a la capacidad de entrar en acción de manera efectiva. Lo que les decía, lo vuelvo a repetir. Dios tiene una perspectiva muy diferente de lo que significa esperar en Él. Lo podemos leer en el texto bíblico que encabeza este capítulo. El profeta Isaías nos comunica de parte de Dios cuál es la finalidad y el producto de la espera en Dios.
Entre los verbos que encontramos en dicho versículo están el renovar, remontar, correr y caminar. Todos ellos alusivos a la capacidad de entrar en acción de manera efectiva. ¿Ok? Y dice, reflexionando entonces, podemos concluir que esperar en Dios no es un proceso pasivo. En su lugar, es un proceso productivo en nuestras vidas, en donde se generan en nosotros capacidades, atributos y facultades que de otra forma no podríamos adquirir. Aquí también podemos ver la diferencia de cuando tomamos una decisión por nuestra carne, por nuestra propia decisión, por nuestra propia voluntad, y lo que Dios quiere que hagamos su voluntad. O sea, aquí clarito están las dos vertientes nuevamente. Y dice, pienso entonces en esas personas en las historias bíblicas que tuvieron largos periodos de espera entre el momento en que Dios los escogió y el momento en donde pudieron avanzar con ímpetu a tomar la promesa de Dios. Veamos algunos ejemplos. Y aquí nada más nos marca a 3 personajes. Dice, veamos algunos ejemplos. Se estima que Noé tardó casi 100 años en construir el arca antes de entrar en ella y ver por primera vez la lluvia caer. Imagínense, 100 años. Luego dice, por otro lado, Abraham, el padre de la fe, esperó 25 años para tener en sus brazos a Isaac, el hijo de la promesa. Este ya como que fue más corto. No fueron 100, fueron 25. Y luego dice, asimismo se calcula que David, entre el momento que fue ungido por el profeta para ser rey y el momento de su coronación, tuvo que esperar por lo menos 13 años. Entonces también ahí hay un factor tiempo que también yo creo que después vamos a desmenuzar un poquito. Pero podemos ver pues que ellos esperaron en el Señor. Y luego dice, pero hay en común entre todas estas promesas, pero ¿qué hay en común entre todas esas personas de la Biblia? ¿Qué ocurrió en el tiempo de espera? La espera no es tan obvia, pero sí evidente al leer sus historias. Todos tuvieron un tiempo de preparación para tomar su lugar y las promesas de Dios. Entonces, corrijo, no es un tiempo de espera, es un tiempo de preparación de acuerdo a la autora. Y sí, estamos en la página 10, ya pasamos. Dice, ¿sabías que Dios en este preciso momento te está preparando mientras esperas? Es una pregunta que nos lanza a todo el grupo. Dice, ¿sabías que Dios en este preciso momento te está preparando mientras esperas? ¿Reconoces que Dios te está entrenando en toda ocasión? La palabra de Dios es clara y establece que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es el que está en Romanos 8:28. Lo vuelvo a leer porque está muy importante. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Y les voy a hacer el comparativo con la versión de NTV. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y aquí sí me voy a permitir extenderme un poquito con el estudio que viene aquí en la Biblia, para que entendamos por qué para algunos sí y para algunos no. Entonces, aquí lo que nos dice es, Dios hace su obra en todas las cosas. Dice, para nuestro bien. Esto no quiere decir que todo lo que nos pasa es bueno. Aunque en este mundo el mal está por todos lados, Dios puede hacer que cualquier situación termine siendo para nuestro bien. Tenga en cuenta que la meta de Dios no es hacernos felices, sino cumplir sus propósitos. También recuerde que esta promesa no es para todos. Ojo aquí con esto. Solamente le pertenece a quienes aman a Dios y a quienes Él ha llamado. Es decir, a quienes el Espíritu Santo convence para que reciban a Cristo. Estos creyentes tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad. Confían en Dios y no en las riquezas terrenales. Su seguridad se encuentra en el cielo.
no en la tierra. Su fe en Dios no tambalea en momentos de dolor o persecución, porque saben que Él está con ellos. Entonces, esta es una invitación también para que hagamos un poquito de meditación y reflexión y recordemos que Él nos ha llamado a su lado con lazos de amor. Gracias a su amor inmerecido por parte de nosotros, pues somos sus hijas, somos parte de su pueblo, somos parte de su reino, pero esta promesa también la podemos compartir con los demás. Entonces, para que cuando también tengamos alguna situación cercana y digamos, por algo son las cosas, espera los tiempos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos, aunque no se ha convertido, declaremos que esa persona también es parte del pueblo de Dios. Declaremos que también será convertido en un futuro corto y que también su Dios, su rey, va a ser nuestro papá, Jehová. ¿Ok? Entonces, hagamos también siempre esa reflexión un poquito. Y volviendo a la escritura, al libro, nos dice la pastora, volvamos al texto bíblico del principio de este capítulo, para que juntos revelemos cuáles son las áreas que deben ser preparadas en ti y en mí de ser enviados a las alturas del plan de Dios para nuestras vidas. Retomando nuevamente esta parte, dice, volvamos al texto bíblico del principio de este capítulo, para que juntos revelemos cuáles son las áreas que deben ser preparadas en ti y en mí antes de ser enviadas a las alturas del plan de Dios para nuestras vidas. Acordémonos del ejemplo de Noé, que se preparó 100 años o esperó 100 años. Acordémonos de Abraham, que se esperó y se preparó 25 años. Y acordémonos de David, que esperó y se preparó durante 13 años. ¿Ok? Y luego el primer renglón que dice el versículo, dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. De aquí vuelvo y repito, de aquí saqué la alabanza. Renovar. Renuévanos, Señor, renuévanos. Entonces dice, la espera en Dios consta de dos componentes necesarios. Pongan atención, el descanso y el desarrollo de fortalezas, ya sea espiritual, mental, emocional y física. Ambos elementos son complementarios, forman parte de un mismo ciclo que nos entrena hasta que logremos estar robustos y definidos en nuestra fe y cosmovisión de la vida. O sea, no es una cosa que sea de fortuita, es una combinación de dos elementos, que es el descanso y el desarrollo de fortalezas, y esto nos da una cosmovisión de nuestra vida diferente a lo que comúnmente podríamos estar pensando, ¿ok? Dice, dicho ciclo consta de un tiempo de paz o descanso, seguido de un tiempo de lucha y adversidad. ¿Te has sentido así, que una vez que cobras aliento, luego de un tiempo de dificultad, viene otra igual o mayor? Una pregunta que nos hace la autora. Y luego también nos pregunta más, ¿te has preguntado de qué se trata? ¿Te has desalentado acerca de las promesas de Dios por la adversidad consecutiva? Si has respondido sí, al menos una vez, ¿te pareces tanto a mí? Dice la autora. Y es que sí, nos pasa a todas. Muchas veces pensamos que ya estamos brincando un pendiente, un problema, una dificultad, y vuelve otra mayor o vuelve otra igual, o esa se nos vuelve a complicar y otra vez y otra vez. Y dice uno a veces, Señor, ten piedad, por favor. O sea, ¿de qué se trata? Parece que en lo que más nos acercamos al reino de la gracia, al trono de la gracia, tenemos más dificultad y más problema, pero pues es eso. Es que tenemos que aprender en ese proceso el esperar y el desarrollar nuestras fortalezas en el espíritu, en la mente, en la emoción y en lo físico. Entonces, siempre va a ser un aprendizaje. Ahí sí también que les quede bien claro, todo es aprendizaje, todo, todo, todo. Y luego dice, entonces, tomemos un respiro, tengamos calma al respecto y seguimos creyendo que evangelio son buenas noticias. Eso también como que fue una esperanza en mi corazón, el saber que el evangelio son buenas noticias. Porque cuántas veces nos desalentamos, cuántas veces nos apartamos o nos vamos con nuestras mentes ahí todas como cabras montañosas, y no, debemos de plantarnos en fe, buscar en el evangelio y creer de verdad en la mente, en el corazón y en el espíritu, que son buenas noticias para nosotros. Así tengamos un panorama muy turbio, que sean buenas noticias para nosotros. Y dice,
Y parte de la buena noticia es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, por lo cual lo que Él dijo se cumplirá a pesar de lo que vives y atraviesas. Aquí está clarito lo que les acabo de decir. Y parte de la buena noticia es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, por lo cual lo que Él dijo se cumplirá a pesar de lo que vivas y atravieses. Reflexionemos entonces, nos invita la pastora, la autora. Dice, ¿podría el Dios que nos dio a su hijo abandonarnos ahora? Pensemos tantito. Pues yo creo que mi respuesta sería, pues no. ¿Nos olvidaría en medio de nuestra cruz personal? Pues no, tampoco. O sea, no cabe esa pregunta para hacérnoslas en este momento. ¿Nos prometería para luego dejarnos a la deriva de la vida? Pues no. O sea, si Él lo dijo, lo va a hacer, lo prometió, lo va a cumplir. Y aquí dice la autora, de ninguna manera, pues tenemos un Dios fiel, gracias a Él, gracias a su obra y gracias a su amor por nosotros. Entonces dice, vamos a la historia del rey David. Sus constantes luchas y adversidades y persecuciones. Conocemos a Abraham y sus continuas batallas, creación de pozos y peleas territoriales. En ambos casos, Dios los entrenó, guió, guardó y pastoreó. No a la manera que ellos querían. En su lugar fue a la manera de Dios, la única en la que estaría garantizado el resultado prometido. ¿Ok? Entonces también pensemos eso. Nosotros también estamos en esa postura. A veces pensamos, Dios, te equivocaste. Papito, está cerrado. No, así no lo haces. Debes hacerlo así. O sea, siempre queremos corregir, siempre queremos hacerlo a nuestra voluntad, a nuestra libre albedrío. Y no, debemos de ser prudentes, cerrar la boca, orar y decirle al Señor que nos marque qué es lo que quiere que aprendemos, qué es lo que quiere que Él esperemos en Él para este proceso que Él nos tenga preparado. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento y mucha tranquilidad, o sea, siempre una pausa, un alto, una espera, una pausa que nos lleve a tener ese discernimiento espiritual y podamos tener una mayor amplitud de lo que es esperar en Él. Dice, en mi caso personal, al comienzo de mi lucha en la salud, tuve muchas confusiones, acompañadas de una sensación de sentirme abandonada por Dios. En mi convicción de fe, sabía que Dios no me había abandonado. Lo conozco y a su promesa. Pero ante la adversidad, hay momentos en donde sentimos diferente a lo que creemos, lo que les acabo de decir. Aquí estamos en la página 11, sí. O sea, siempre estamos pensando que estamos en lo correcto, que estamos pensando bien, que estamos teniendo palomita con lo que estamos sintiendo, pensando y queriendo hacer, y no, somos muy cabezones, dijéramos, somos muy necios, somos muy obstinados y queremos hacer las cosas como nuestra voluntad, y no es así, esa es la voluntad de nuestro Padre. Y dice, a raíz del diagnóstico médico, comencé a hacer actividad física, que incluía el desarrollo de mis músculos, el cual fue un proceso doloroso y de malestar físico. Dios utilizó ese tiempo para maravillosamente hacerme saber que no me había abandonado y que su plan en mi vida seguía en marcha. El Espíritu Santo trajo a mi corazón una bella convicción en donde supe que tal como estaba desarrollando músculos físicos con mis entrenamientos, los procesos de salud y de fe estaban formando en mí músculos espirituales y emocionales fuertes. Y allí vino la luz a mi mente y corazón. ¡Wow! Todo había colaborado en un entrenamiento en mi carácter, de mi fe y de mis convicciones. Al saberlo, floreció en mí una esperanza que nunca antes había reverdecido, una esperanza fresca para compartir con otros. Y repito nuevamente esta parte. El Espíritu Santo trajo a mi corazón una bella convicción en donde supe que tal como estaba desarrollando músculos físicos con mis entrenamientos, los procesos de salud y la fe, estaban formando en mí músculos espirituales y emocionales fuertes.
y allí vino la luz a mi mente y corazón. ¡Wow! Todo había colaborado en un entrenamiento de mi carácter, de mi fe y de mis convicciones. Al saberlo, floreció en mí una esperanza que nunca antes había reverdecido, una esperanza fresca para compartir con otros. Amén. Y aquí voy a hacer una pausa. La clase pasada habíamos preguntado, o les había pedido de tarea o de reflexión, que pusieran atención a su vida diaria de la semana y que si tenían alguna cosa que comentar, que compartir, pero que la hayan hecho a conciencia, a raíz y a colación de este estudio, de qué es trascender y cómo trascendemos. ¿Alguien quisiera compartir una o dos testimonios o experiencias que tuvieron en la semana donde hicieron esta reflexión y se dieron cuenta, a conciencia cierta, de que hubo una trascendencia para algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Abrimos micrófonos. ¿Quién levanta la manita? ¿Nadie? Anímense, estamos en confianza, somos amigas. Y aunque esté grabando, no lo Yo, vamos a publicar. A ver, dale, Vicky. yo. Va. Este, pues mire, yo he trascendido en mi familia porque fíjese que em, yo me he dado cuenta que ese es uno de mis llamados del Señor, ¿sí? Mm, El dar a conocer su palabra en mi familia porque la mayoría de ellos son católicos, ¿sí? Entonces yo me he dado cuenta que ha trascendido Dios a través de mí porque es así. No yo he trascendido de ellos, sino Dios a través de mí en ellos, porque pues antes, por ejemplo, tengo una hermanita, mi hermanita la que es menor que yo, ella era católica de hueso colorado, y puedo decir era, porque antes decía, no es malo, ¿verdad? Su manera de expresarse es libre, nos dio libre albedrío, ¿verdad? No la juzgo, no es en son de juzgarla, pero ella decía, ay, le voy a pedir a mi Santísima Virgen, cosa que yo hice alguna vez, porque yo fui católica, ¿sí? Pero a través de las veces de estos años que yo he platicado con ella, partido de la palabra de Dios. Ahorita está con un derrame ojito muy severo por un coágulo que bendito Dios no llegó al cerebro, se quedó en el ojo, pero aún así está delicada. Pues hoy dice, voy a hacer oración. Antes decía, voy a rezar a la Virgen. Hoy dice, manita, voy a hacer oración para que papá Dios me ayude, que el Espíritu Santo esté aquí en mi casa, porque yo quiero sentir su presencia. O sea, yo he visto que Dios ha trascendido a través de mí en mi familia. Lo estoy viendo en ella, en mis hijos, y sé que todo es Él, ¿sí? Entonces yo doy gloria a Dios porque yo sé, y desde el momento que yo sentí que Dios me quería utilizar para trascender de esa manera con mi familia, yo quiero seguir siendo obediente, quiero llenarme del Señor, yo no pierdo oportunidad de todo lo que comparten aquí en nuestro grupo, porque es hecho por nuestra hermanita Urania, por obediencia a Dios, porque yo sé que Dios lo puso en su corazón y ella tuvo un corazón obediente, ¿sí? Y está aumentando ya más y más y más y más hermanitas integrándose. Y yo doy gloria a Dios por todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella ha trascendido de esa manera, ¿sí? Y hoy nosotros tenemos que trascender a nuestra familia, todo lo que aquí aprendemos. Y es un grupo tan hermoso y de tanta edificación que he aprendido tanto y que Dios me ha permitido estar en él, a integrarme a él, porque me ha ayudado tanto a aprender para poder trascender en mi familia, que de verdad, yo no me pierdo nada. Me pierdo, acá son dos, tres, publicaciones que hacen, porque a veces pues no me permite el tiempo o lo que estoy haciendo. Pero cada cosa que comparten las hermanitas, Carlita, Tony, Claudia, la hermanita Urania, etcétera. O sea, las hermanitas, yo lo leo, ¿por qué? Porque siento que es una manera de edificarme, ¿sí? Un versículo, una imagen, algo,
Yo lo leo porque eso aumenta más mi conocimiento en el Señor y todo eso, ¿sí? Le pido a Dios que me ayude a atesorarlo en mi corazón, que me haga una mente receptiva para yo ir aprendiendo, porque de unas 4 o 5 palabritas, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me lo he aprendido, ¿por qué? Porque cuando hago algo y sé que tengo pocas fuerzas, yo sé que Él me edifica de esa manera, con esa palabra la hago mía, ¿sí? Y me siento fuerte en Cristo, ¿sí? Entonces, todo lo que yo leo me ayuda a trascender y a darlo a conocer en mi familia. Es parte del conocimiento que Dios me está dando a mí, ¿sí? Es parte de la edificación de Dios para mí, para yo poder trascender en mi familia y dar a conocer su evangelio. Y puedo dar gloria a Dios porque ha trascendido, porque hoy una de mis hijas se congrega, ¿sí? La menor. Una de mis hermanas y su familia se congrega. Doy gloria a Dios. Mi nieto se congrega, doy gloria a Dios. Mi esposo se congrega y todo ha sido para obra de Dios en mí, porque de esa manera estoy trascendiendo y voy a más. En el nombre de Cristo voy a más, porque yo doy por hecho que mis 3 hijos, su familia, mi papá, mis hermanos, sus familias, todos vamos a llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Por eso me aplico, aprendo, ¿eh? No para ser sabia en mi entendimiento, como nos dice su palabra, no sean sabios en su entendimiento, no, Señor, todo se lo pido a Él. Yo quiero ser como ese rey Salomón que dijo, ¿qué quieres que te dé yo? ¿Qué quieres tú? ¿Sí? Él no le pidió riquezas, él no le pidió nada más que sabiduría. A través de esa sabiduría, él supo hacer riquezas, ¿sí? Y luego compartirlas. O sea, y es lo que yo le pido, Señor, hazme una mujer sabia, hazme una esposa sabia, una madre sabia, una hija tuya sabia en general, ¿sí? Como hoy en ese tema para trascender en mi familia. Y de esa manera yo siento que Dios me está utilizando y yo le agradezco a Dios y quiero seguir siendo utilizada. Y yo se lo digo día a día, utilízame, Señor, úsame, sí, Señor, para trascender en mi familia. Ese es mi testimonio. Gracias. Amén. Pues qué bonito. Muchas gracias, Sí, Vicky, por abrir tu corazón y compartir. Nos edifica y nos anima y nos exhorta a todas a hacer lo que tú haces. Y sí, también uno de los efectos de estar expuesto a la palabra es que nuestro espíritu se va nutriendo de la palabra del Señor. No podemos ser inmunes, no podemos ser ignorantes, no podemos ser apartadas de lo que estamos leyendo y recibiendo. Y si bien, como dices, a veces no tenemos tiempo porque andamos, bueno, o manejando, trabajando, lo que fuera, la mayor parte leemos, o la mayoría de nosotros leemos lo que nos comparten en el grupo y todo es de bendición, todo es de bendición. Entonces, lo agradecemos. Gracias también porque en algún momento tal vez sería muy interesante saber cómo nació este grupo de Mujer Virtuosa, cómo nació en el corazón de Uri y que nos platique y que vea también todos los frutos que se han dado a raíz de esta bendición, de este grupo. Me queda claro que es obra del Señor y aquí estamos todas por su voluntad, por su amor a nosotras y estamos creciendo. Gracias y te amén. bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Alguien más quiere Amén, gracias. comentar algo? ¿Algún momento que trascendió? Permítame un segundo que está sonando el teléfono, permítame. Bueno, mientras está ella, ¿alguien más quiere compartir algo? Justamente cuando estaba hablando señora Vicky, me hacía recordar hace ahora que estuvo uno de mis hijos aquí en descanso el descanso de la universidad, me estuvo ayudando a convertir unos videos que yo no lo podía hacer en la computadora, bueno, porque lo estuve pasando de una computadora a otra, cuando, bueno, en ese tiempo que me atrasé un poquito poniendo los videos, entonces yo le pedí ayuda, ¿verdad? Yo le digo, Titi, mira, ayúdame acá, esto, que enséñame, porque no puedo hacer esto, bueno, porque no podía una cuestión ahí técnica, ¿verdad? No lo podía hacer. Entonces él me estuvo ayudando. Y en eso pues ya empezó todo a fluir, se empezó a todo a subir y todo. En eso se me queda viendo y me dice, mamá, ¿por qué haces esto? Porque él estaba viendo los videos y todo de qué trataban. Era cuando estuvimos el reto de oración por los hijos y todo eso.
Y me pareció curioso, ¿verdad? Porque él estaba, obviamente era el que me estaba ayudando a subir los videos. Me dice, ¿por qué haces esto? Y yo me le quedé viendo, pero él como que le intrigó, ¿verdad? El saber. Y vio, y él creo que vio en mí de, bueno, es que tengo que subirlo porque esto, o sea, es para todas y quien no pudo hacerlo. No sé en qué qué fue lo que le causó, le llamó la atención el preguntarme en eso, pero se me queda viendo y dice, ¿por qué haces esto? Y yo le dije, hijo, primero es porque estoy siendo obediente a Dios, amo hacer esto. Y segundo, es porque me llena, o sea, es algo que es, o sea, todas estamos creciendo juntas y buscar una comunidad. Es muy importante para que crezcamos. Y eso, ¿verdad? Le dije, y de esa manera tú vas haciendo crecer el reino de Dios. Y es así tú en tu universidad, le dije, en tu grupo de amigos, con alguien que tú hables de la palabra de Dios, no porque te la sepas todas, porque estamos todos en un caminar con el Señor, es porque tenemos hay alguien que siempre va a necesitar una palabra del Señor y es importante que nosotros aprendamos de Él para poder esparcir su amor, su evangelio, ¿verdad? Tal como lo dice acá la pastora en su libro. Y eso me hizo recordar porque me llamó la atención y de eso se trata, sin quizá uno darse cuenta, uno va trascendiendo a través de la familia. Aquí alguien compartió algo, creo que fue Candy, dijo algo de, especialmente en nuestra familia, que es nuestro primer ministerio, y así es, ¿verdad? O sea, nuestra casa es como nosotros podemos trascender, así como las recetas de las abuelitas, ¿verdad? Que pueden ir trascendiendo de generación en generación. Las buenas costumbres, también las malas costumbres Sí, pueden trascender. Entonces, sí. es tan importante que nosotros sepamos cómo queremos seguir trascendiendo, porque todos los días, mientras estamos vivas, estamos haciendo, estamos marcando ese territorio, ese camino de trascender. Entonces, solo eso quería compartir mientras venía, señora Angélica. Gracias. Sí, muchas gracias. Y Gracias. sí, siempre es muy bonito conocer esos testimonios y el compartir la palabra y dar la bendición y que alguien más se acerque a los pies de Cristo también es muy, muy bonito, muy gratificante. Y obviamente, pues somos instrumentos en sus manos. Entonces, Él obra Amén. de formas inesperadas, insospechadas, y Él es soberano y lo hace de una u otra forma, pero Él lo hace. ¿A poco no? ¿Ok? Sí, amén. Sí, bueno, entonces una disculpa porque tuve una llamada, ya le pasé el teléfono a mi esposo, ya está atendiéndolo, ya, aquí estamos nuevamente al 100. Bueno, entonces continuando con la lectura, muchachas, me voy al siguiente párrafo. Dice, sé que tu proceso no es fácil, pero también sé que lo más difícil suele ser el no entender lo que Dios está haciendo y dónde está en medio de todo. Hoy, de parte de Dios, te digo que Él no ha desistido contigo y que la señal de ello es que te está entrando, que te está entrenando mientras esperas. Jesús, tal como con Pedro, está en el agua mirándote para que aún en medio de la tormenta camines hacia Él, hagas proezas y superes las limitaciones humanas. Aun cuando sientas hundirte, Él está cerca y no dejará que te ahogues. Solo está aguardando a que sepas que puedes superar tus propios límites para convertirte en la mejor versión de ti. Si alguien Amén, quiere Señor. tomar nota del versículo, cuando Pedro caminó en las aguas, es en Mateo 14, 22, 33. ¿Ok? Y aquí también les voy a leer el estudio que habla de esos versículos. Aguántenme tantito. Está aquí en Mateo, porque también está muy interesante. Nos habla también a nuestro corazón y nos dice lo que estamos sintiendo y pensando. Y aquí les va. Dice, Pedro no estaba poniendo a prueba a Jesús, algo que se nos ha dicho y que no debemos hacer, sino que fue el único en la barca que reaccionó con fe. Acordémonos que eran los pescadores, estaban ahí al grupo de apóstoles, de sus seguidores, de sus discípulos, y nada más Pedro fue que contestó. Dice, su impulsiva petición
lo llevó a experimentar una demostración poco común al poder de Dios. Pedro comenzó a hundirse porque quitó su mirada de Jesús y la fijó en las grandes olas a su alrededor. Su fe falló cuando cayó en la cuenta de lo que estaba haciendo. Probablemente nosotros no caminemos sobre las aguas, pero es muy posible que caminemos por situaciones desafiantes. Si nos fijamos en las olas de las circunstancias difíciles que nos rodean y no confiamos en la ayuda de Jesús, también caeremos en la desesperación y nos hundiremos. Para que logre mantener su fe cuando las circunstancias de la vida se tomen difíciles, fije sus ojos en Cristo y no en las propias deficiencias. Y termina diciendo esto: a veces, aunque comencemos con buenas intenciones, nuestra fe flaquea. Esto no significa necesariamente que hayamos fracasado. Cuando la fe de Pedro falló, buscó a Dios, a Cristo, la única persona que podía ayudarlo. Aunque tenía miedo, miró a Cristo. Cuando se sienta inquieto por los problemas que le presionan y dude de la presencia de Cristo o de su habilidad para ayudarlo, recuerde que Él siempre está con usted y que Él es el único que realmente puede ayudarlo. Amén. Entonces, nuevamente la reflexión es esa. Acordémonos que siempre el Señor está con nosotros para ayudarnos. ¿Ok? Y dice el último párrafo, ya para ir concluyendo, que la conclusión sería esta. Dice: cuando cambias de la perspectiva de la adversidad para comenzar a verla como un proceso de entrenamiento para tu propósito, no se robustece tu fe, cobras fuerzas para afrontarla y puedes superarla, logrando así con la espera cobrar nuevas fuerzas y entonces vivir lo que establece su palabra. Y nuevamente nos vamos al versículo inicial. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Amén y amén. A mí esto, amén, para mí fue un capítulo de mucha bendición, y si lo pudiera que encerrar en una palabra, es esperanza. Esa esperanza que a veces perdemos, esa esperanza que a veces soltamos, esa esperanza que a veces dudamos si existe y si es real. Y pues aquí nos lo vuelven a decir: es real, Dios está contigo, no seas como Pedro que te dejas llevar porque ves las olas grandes, como Pedro, pero el Señor está ahí para darnos la mano, sacarnos y llevarnos adelante. Entonces, pues reflexionemos en lo que nos estamos leyendo. Y sí, exactamente, el versículo es ese, Isaías 40:31, me encantó. Sí. Y ya para concluir. ¿Puedo hablar, perdón? Sí, adelante, dime. Habla de confianza y de esperar en el Señor. La esperanza es esperar, confianza es confiar en Dios, es resumida en fe. O sea, pidamos al Señor día a día que Él, porque es por su gracia que nosotros somos llenados en fe, llenas en fe. Pidamos día a día en oración. Yo les sugiero, ¿verdad? Sí, Yo les sugiero que día a día en nuestras oraciones pidamos al Señor que Él nos llene más y más de fe en Él, ¿sí? Así es. Y como dices, las tormentas que pasamos en la vida es una manera de edificarnos del Señor, y estas situaciones que pasamos, tormentas, en esos desiertos cuando andamos, que nos sentimos solas, Él es el Señor, es el que está, y lo hace de esa manera para que lo busquemos. Dicen que en la debilidad Él se perfecciona. Cuando nos glorifica, y nos hace buscarlo más. Y todo eso nos hace, nos acerca más a Él. En cada circunstancia difícil nos acerca más a Él. Pero pues no seamos, yo en lo personal pienso, digo, cuando yo hablo de su palabra, digo, no solo lo busquemos en esos momentos difíciles de tormenta, de andar en el desierto, de desesperación y todas esas circunstancias difíciles de la vida, busquémoslo siempre también para agradecerle, porque muchas veces, y yo, pues antes, hoy doy gloria a Dios que pues yo agradezco todo y cuanto Él me da, pero yo antes pues sí, me viene una dificultad, Dios, lo buscaba y hasta leía versículos y ya estaba tranquila ya, como que ya
el estudio. No, hoy me doy cuenta que es en la tormenta buscarlo, pero aún más buscarlo en ese agradecimiento, ¿sí? Porque por su cuidado, por su gracia, por su misericordia, nosotros estamos fuera ya de esa tormenta, fuera ya de ese desierto. Entonces siempre reconocer que Dios lo es todo en nuestra vida. Así es. Es mi manera de pensar. ¿Sí? Así es, amén. Sí, estás en lo correcto, mi Vicky preciosa. Así es, amén. Siempre estar pensando en Él y que no estamos solos, que estamos con Él, ¿no? Y como dice el título, esperar en Él. Esperar en Él. Que no se nos olvide esperar en Él. Que no entremos en prisas, ni en desesperación, ni en pánico, de que no tenemos respuesta a lo que estamos orando o buscando o esperando de acuerdo a nuestro gusto y nuestra necesidad, aparentemente, sino que esperemos lo que Él dice, ¿no? Y sí, ¿alguien más quiere comentar algo? Bienvenida, tía. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Agregar algo? Que se recuerde si trascendió de alguna forma u otra la semana pasada. Platíquenme. ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, yo les voy a platicar. Hay una compañerita que está necesitando una ayuda en el Ministerio de Hospitales. Y entonces en la semana me di a la tarea de comunicarme yo misma, mi persona, con el Ministerio de Hospitales de mi congregación para buscarle donadores de sangre. Entonces, hablando yo con ella, le pedía la información, a ver, dime qué nombre, qué cama, qué hospital, de qué operación, cuántos donadores, o sea, todo. Y la compañera me vertió toda la información. Y entonces, pues yo vengo a mi escritorio, la aplico en una hoja y le doy cierta cronología para que se pueda entender mejor. Entonces, todo eso lo copio y se lo paso al Ministerio de Hospitales, a la coordinadora del ministerio, y se lo paso. Y como ya he trabajado con ella anteriormente en otros ministerios, me vuelve a hacer la invitación para integrarme al Ministerio de Hospitales. Me dice, ¿por qué no te vienes a hospitales? Le digo, no, porque no puedo estar asistiendo a los hospitales. Si algo se me prohibió aquí en casa es andar de puerta en puerta, pues evangelizando, y en hospitales pues menos. Entonces tengo esa restricción por parte de mi esposo, que lo primero que me dijo, dice, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu congregación, pero lo que te voy a pedir que no hagas es tocar puertas y compartir el evangelio. Eso sí no lo hagas. Entonces, pues obedezco lo que me está diciendo, pero yo procuro compartirlo de alguna forma como pueda, sin afectarlo su decisión. Entonces, a colación de esta experiencia que tuve en la semana, le vuelvo a insistir a mi compañera de la coordinadora de hospitales, le vuelvo a decir, oigan, porque también buscaban sangre para esta persona, el hijito de mi amiga, y buscaban sangre para alguien más. Y me dice, Angie, es que es muy difícil conseguir los donadores. Le digo, sí, es difícil porque no sabes por dónde buscar. Entonces ahí puse otra vez nuevamente pues mis talentos, mis virtudes en marcha para sugerirle, ¿por qué no te haces un directorio, en primer lugar, de hospitales, otro directorio de bancos de sangre, otro directorio de clínicas o doctores, y otro directorio de los grupos de Face donde se vierte y está la ayuda? Inclusive también un directorio de centros de comunicación, de medios de comunicación, de radio, de tele, de redes, de todo eso. Entonces, una necesidad que podemos tener ahorita con este compañero, con esta persona que está en Santo Sangre, se multiplica en el Face, en el radio, en la tele, con los grupos. O sea, y me decía, se quedó así con los ojos abiertos y dijo, oye, sí es cierto. Y me vuelve a hacer la invitación y lo agradezco porque sí me llena un poquito pues me da satisfacción de que yo en mi andar en la congregación y el ser como que ayuda, como que aporte, como ser la secretaria, por decir de alguna manera, en algunos ámbitos de mi congregación, me ha dado a conocer eso, me ha dado a conocer con esas capacidades, con esas virtudes, y eso le gusta mucho. Entonces me vuelve a decir me vuelve a hacer la invitación. Dice, ¿por qué no te vienes a hospitales? Y todavía me dice, y todavía me da la concesión, aunque no vayas a compartir a los hospitales, pero vente en el plano secretarial. Entonces yo pienso que para mí esa fue una forma clara y precisa de trascender en la semana, ya con mi trabajo hecho en años anteriores, con otros ministerios, que hago directorios, que aporto, que ayudo, que colaboro, nuevamente mi trascendencia está en mi servicio. Entonces eso como que estuvo muy bonito.
y me llenó de satisfacción. Dije, sí, lo voy a comentar en el grupo de esta llamada que tuve, de esta invitación nuevamente, vente con nosotros, aunque no vayas a hospitales, pero vente a trabajar, vente para acá. Y pues en eso estoy valorando a ver si me puedo comprometer o no con hospitales, pero para esta cuestión, para aportarles cuestiones secretariales y de control y de comunidad para bendición del ministerio y de la congregación, ¿no? Eso también sería una parte. ¿Y alguien más quiere decir algo más? Sí, Candy, así es, gloria a Dios, hace todo de manera perfecta, Él nos capacita para servir en cualquier área, sí. Y lo que también no les he comentado, Uri, es que traigo también un proyecto ahí entre manos. Estoy pensando hacer, y ya la estoy arrastrando a lápiz y a papel, hacer una agenda cristiana, donde tenga nada más las facetas o los aspectos que en la congregación necesitamos. Obviamente, ustedes recuerdan que hace muchos años cuando la gente usaba las agendas, por ejemplo, íbamos a una agencia de coches y nos daban la agenda de los coches, ¿no? Y un montón de coches ahí anunciados. O si nos íbamos a una vinatería, el montón de vinos y licores y botellas y no sé qué. No, yo quiero una agenda que traiga versículos bíblicos, que traiga el eslogan, el logo de mi congregación, que sea, por ejemplo, en el planner mensual, que sean las actividades del mes de la pura congregación y ya en el planner mensual las actividades de nosotros seculares, que si el trabajo, que si la entrega, que si la compra, que si el pago del teléfono, que si el pago de la luz, o sea, todo eso. Y también, obviamente, pues también los trackers de lectura, los trackers del devocional, los trackers del club de lectura, los trackers del diezmo, los trackers de lo que necesitemos en la congregación, pero que todo se ramifique y sea básico en la congregación. Entonces, estoy en ese proceso, así es, muñeca, qué lindo. Estoy en este proceso de hacer mi borrador, de hacer mi speech, y ya una vez como contactarme con una chica que maneja diseño, que me la haga en físico, y ya una vez en físico ir con el pastor y presentársela. Pastor, miren, tengo esta agenda. ¿Creen que pueda ser de utilidad y de servicio una herramienta valiosa para la congregación? Que me digan, no, pues que sí. Bueno, entonces se la dejo para que la tome en cuenta, la perfile, la pula, la haga como él quiera y después ya no las puedan proporcionar en la congregación. Ya no sé, tampoco me queda claro si podría ser pues en venta o en regalo o como sea, o en PDF o en físico, ya no sé tanto, pero quiero que él vea la herramienta que estoy preparando para la congregación. Y volvemos y repito, es una forma de trascender, de una forma positiva, de una forma de aporte, de una forma de bendición para mi congregación. Entonces, ahí les iré platicando a ver cómo voy con mi proyecto, a ver si cuaja, si resulta, y a ver en qué mundo se lo presento. Y también les voy a platicar, si me mandan a volar, pues me iré a volar con mi agenda. Pero si no, pues ya la imprimí, ya la hice y ya me quedé yo, y a mí me va a servir. Entonces, pues ahí les platico para ver en qué va mi proyecto. Pero sí, es una forma de trascender. Hermoso, Entonces, hermoso. sí, Gracias por compartir eso, porque quienes la hemos conocido conforme el tiempo sabemos que esos talentos, esos dones, usted los tiene con esa sí, organización, gracias. todo eso. Entonces, Dios, yo he escuchado eso de una maestra de la Biblia que se llama Janetsi y ella dice, Dios te beca. Otra, ¿cómo es que dice el dicho que ella, Dios te beca? Dios te beca para lo que te creó. Amén. Ay, Dios amén. lo que te creó. Y creo Amén, que ese amén, amén, amén. para todas nosotras, Dios nos beca para lo que nos creó. Y eso es algo, una frase que nos la tenemos que apoderar porque muchas veces no sabemos eso, los dones, talentos para lo que Dios nos creó. Y creo que aportando un poco lo que usted está diciendo, creo que este es un buen momento todavía para todas nosotras y reflexionar cómo queremos trascender hoy a la edad que tenemos, en donde estamos, en la situación que estamos, cómo queremos trascender como mujeres, como esposas, como hijas, como madres, como amigas, cómo queremos trascender. Creo que esto es un llamado para hacer un alto, una reflexión de decir qué hice en el pasado y no como un hecho de culpabilidad, de arrepentimiento, sino decir, Señor, haz algo nuevo conmigo de ahora en adelante. Porque esto es como usted bien dijo, esto nos da esperanza.
Este capítulo nos habla de esperanza, el decir que el Señor nos sigue preparando, todos los días nos prepara a Él. Entonces, el pedirle a Él que cómo queremos trascender en vida, por supuesto, con los dones que el Señor nos da, con lo que Dios nos ha dado, como bien decían acá, con nuestra familia, cómo queremos hacer. Y solo resumiendo un poquito, cuando estaba diciendo usted, señora Angélica, acerca de cómo comenzó Mujer Virtuosa, justamente fue a través de estudios bíblicos con mi familia, que muchas de ellas están acá. Cedrita, mi mamá Tania, mi abuelita Blanca, mi tía Lilians, eh, mi suegra que no está por acá, pero sí empecé y era un deseo de compartir lo que el Señor me estaba enseñando. Y es así como comenzó Mujer Virtuosa, pero empezó en casa, con la familia. Lo hablé muchas veces con Tania, con mi mamá acá, con mi mamá Blanca también. Mi mamá Blanca, le digo, es mi abuelita, pero es mi mamá. Y las pláticas y conversaciones con ellas, es decir, hay una necesidad en la familia. Y bueno, hasta incluso, bueno, con mis tíos que estuvo acá, mi tío Julio, hijo de tía Lilians, que ya falleció, pero él estuvo siendo parte de esos estudios en la familia. Y así, poco a poco, mi esposo se ha unido en algunas, se unió en algunas ocasiones y ha sido hermoso, ¿verdad? Y es así como nació Mujer Virtuosa, porque eh, el Señor me mostró la necesidad en casa y que la sigue habiendo. Sigue habiendo, como bien lo que decía acá, el ministerio de nuestra casa, nuestro hogar, donde nosotras vivimos, hay una necesidad constante. Y esa es la manera que nosotros podemos preguntarle al Señor cómo podemos trascender desde casa. Ustedes tal vez no saben mucho yo lo compartí de este muchacho que se afectó mucho lo de en las noticias, Charlie Kirk en la forma forma que murió, a mí en lo personal me afectó, porque uno de mis hijos sigue las ciencias políticas y él, aunque no sí estaba metido en la cuestión política, pero sus bases eran cristianas. Y yo ya lo venía siguiendo de algún tiempo. Y me llama la atención porque ayer, ¿verdad? Acompañé a mi esposo a una vigilia que las están haciendo en distintos lugares acá en Estados Unidos porque hay mucho dolor, mucha shock, ¿verdad? O sea, de lo sucedido con eso en muchas partes de Estados Unidos. Y ayer fuimos y un pastor dijo, ¿verdad? Que así como él, ¿verdad? Él usó un micrófono y se fue a las universidades y a hablar de la palabra de Dios. Nosotros creemos que necesitamos un micrófono para hablar la palabra de Dios. Y me hizo recordar lo que acá les dije la semana pasada, ¿verdad? Que a veces creemos, acá dice, creemos que tenemos que tener una posición o un lugar especial o causar algún impacto, como lo dice el libro, para poder trascender. Y nosotros podemos trascender desde donde Dios nos ha colocado, con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces a veces menospreciamos eso o estamos en la espera de algo mejor o que algo mejor suceda en nuestras vidas para trascender. Y creo que esto es un llamado a la reflexión y decir gracias, Señor, por con lo que me has equipado y que nos haga reconocer lo que Dios nos ha dado, valorarlo, amarlo y seguir trascendiendo, seguir dejando huella en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los vecinos, con las amistades, porque es así como trascendemos. Así que eso es lo que les puedo compartir, que llamaba mucho la atención. El pastor dijo así, no necesitamos un micrófono, no necesitamos un podium para poder causar impacto o trascender. Desde donde estamos nosotras, en la posición que tengamos, en donde Dios nos coloque, podemos trascender y eso es una decisión que tenemos que hacer cada una de nosotras. Amén, amén. Amén. Amén, Señor, que así sea. Blanquita Graciela Morales, ¿estás Sí, presente? sí, hermana, es el que dice Malena Ay, Quintanilla. ok, perfecto. Es que te había puesto tache porque no te vi, pero ya te puse. No, Entonces, el sábado la pasado misma de,
El Malena, sábado pasado no estuve, hermana, porque sí, me tocó salir. me quedó claro, pero esta eres tú y también Blanca Graciela Morales. Sí, sí, sí. Lo que pasa es Sí. que como estoy llevando una lista de asistencia, me Ah, quedaba, ya. pensé que eran diferentes personas, pero no, qué bueno que escuché, que te escuché y ya lo corregí. Gracias, Sí, gracias. gracias, hermana, gracias. Sí, sí, sí. Y sí, pues está muy interesante. Es lo correcto lo que estabas diciendo, Urania. Y sí, o sea, también vi las noticias y nos quedamos en shock por esa noticia. Y luego, pues también muy joven el muchacho. Muy, muy, muy joven. Hermana, tengo una curiosidad de pregunta yo. A ver, Eh, cuéntame. sobre lo que están hablando de lo que estábamos orando por el chico que dispararon. No entendía yo bien, sinceramente. ¿Él era el cuñado de la hermana Claudia? No, son dos casos diferentes. Uri, ¿lo puedes aclarar, por favor? Eh, Ah, yo estaba confundida. Yo creí que él era el cuñado de ella. No, no, no. la imagen que yo compartí era de un muchacho que le dispararon acá en una universidad, que él se dedicaba a debatir con muchachos de la universidad cuestiones políticas conservadoras y cristianas también. Ah, Eso es ya. la foto que yo compartí. Y enseguida sucedió que también Claudia ella compartió algo que el esposo de su hermana había fallecido en un accidente trágico. Me parece que fue accidente de un tráiler. Automovilístico. Ujú. Ujú, así es. Entonces sí, son Ah, dos casos distintos. Ya, gracias, hermana. Yo estaba confundida. Yo pensé que él era el que había fallecido, era el cuñado de la hermana Claudia. Bueno, pues yo oré por todos, ¿no? Ahí, no sé. Ya, Gracias, sí. ya, Ay, aquí gracias. nos están compartiendo, Anita. Mira lo que dice Uri. Bueno, grupo también. Dice, yo mandé a hacer folletos sencillos para interesantes, pero interesantes para evangelizar con el grupo de mujeres, pagado de mi dinero, aparte de lo que en la convención no tienen para evangelizar. Exacto, es que de eso se trata, hacer equipo, hacer unión, hacer empático y compartir el evangelio de alguna u otra forma. Sí, 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 perfecto, muy bien. Bendiciones y felicidades por ello. Hermoso. Sí, eso también es una manera de trascender. De trascender, exactamente, es lo que me quitaste la palabra, es una forma de trascender, exactamente. Bueno, pues creo que hasta aquí concluimos. Nada más les voy a leer la tarea. Sí, sí. Perdón. ¿Qué? No, adelante, siga. Ah, concluimos nada más la tarea, que son los últimos 4 rengloncitos del libro, de la página 11. Leamos, dice semana 2, vuelo a las alturas de Dios. ¿Ok? Acordemos lo que les dije que era altura. El concepto que tenemos de altura es voltear los ojos para arriba, es alto, es arriba, es máximo. Dice, reflexión, Dios cumplirá su promesa en mi vida. Mientras espero en Él, superaré cada adversidad y Él me entrenará. Acordémonos del ejemplo de Pedro y no caigamos en desesperación. Estemos siempre muy alertas de eso. Dice, ese día fue de mucho dolor en muchos lados, de verdad, sí sentía un poco de dolor. Sí, Lidia, es correcto. Fue muy traumante y muy, muy violenta la noticia de este muchacho. Bueno, continuando, dice, verdad para recordar, y es la primera parte del versículo, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Está en Isaías 40:31. Y la última dice, pregunta para pensar, ¿qué áreas de mi vida Dios está desarrollando a través del proceso que estoy atravesando? Entonces, acordémonos qué estamos viviendo, qué estamos atravesando, qué estamos experimentando en estos días, en estas semanas, y desarrollemos esa espera en el Señor. Tengamos paz, tengamos paciencia, seamos prudentes, estemos en oración, en alabanza, en ayuno las que puedan, y vemos qué más nos tiene el Señor para nosotros. ¿Para qué más nos becó? Como dice Odra, ¿para qué más nos becó nosotros? ¿No? Y pues hasta aquí, chicas, concluimos el estudio. Hasta aquí llegamos el día de hoy con este capítulo tan bonito que para mí fue de mucha esperanza. El título lo dice, esperando en él. Y pues espero que también haya sido para bendición para ustedes. ¿Algún último comentario también para ya cerrar con la alabanza y que ya continúen sus días normales en casa, con trabajo, con familia?
¿Algo quieran aportar, decir? No solo decir que está muy bonita la enseñanza y sí, pues Dios mismo pone en nuestros corazones para nosotros poder llevar, trascender, como dice ahí, llevar su palabra a otras personas, ¿no? Yo la semana pasada estuve por un pueblo que se llama El Reventador y tengo una amiguita ahí, ¿no? Y es amiga de años ella y pues me dio por irle a visitar y le encontré enferma, pasa mismo delicada. Entonces, justo yo le estaba hablando y ahí fue cuando yo le dije a ella que si no quería unirse al grupo de Mujer Virtuosa, que era muy bonito y que a mí me había ayudado mucho y que podía ayudarla a ella también a buscar la presencia de Dios por su sanidad, por sus hijos que están viviendo, se puede decir, mal en el hogar de cada. Ya tiene 2 hijos nomás, una hija y un hijo, pero me contaba que está bastante sufriendo por los hijos que no están viviendo bien en sus hogares con la hija con el esposo y el hijo con la esposa. Entonces, eso también creo la tiene bastante a ella enferma. Entonces yo le estaba explicando, incluso hoy día le llamé, le estuve viendo cómo se encuentra y me dijo que estaba así mismo un poco delicada. Pero yo pues ahí le expliqué de este bonito grupo y por eso yo le envié a la hermanita ahí en el grupo para que le incluyeran ahí, ¿no? Y ella se llama Rosa Yepes. Y sí, pues sí, ya le dije que en estos días voy a ver si subo a orar con ella para que ella tenga esa fe, esa confianza en Dios, que Dios es el que sana, el que cura y la puede sacar de todos tus problemas. Entonces, eso pido que me ayuden con oración por ella, por Rosa Yepes, por Fernanda Yepes y su hogar, ¿no? Su esposo, lo mismo por Juan Andrés Yepes, para que Dios haga la obra en ellos y en mi amiga, ¿no? En la Rosita, que está bastante afligida. Sí, con gusto, ya tomamos nota de los nombres y le vamos a tener en las oraciones. Y claro que sí, y que también coméntales que este grupo no nada más es una cosa, pues, de red social. En el fondo, en el trasfondo y en la esencia es la palabra de Dios hablando en nuestros corazones. Entonces también Amén. darle también esa distinción. No, dile, no vayas a pensar que nada más es un grupo de fiesta social y sin ningún fundamento o sin ningún propósito. No, es un grupo donde estamos muchas mujeres que creemos en el Evangelio, que seguimos a Dios, que somos cristianas y que en el trasfondo estamos compartiendo la palabra de Dios y esa palabra nos bendice, nos edifica y nos levanta a todas. Entonces, sí, Amén. está perfecto. Con todo gusto estaremos ahí apoyándote en oración. Amén. Claro que sí. Sale, Vicky, nos vemos. Bendiciones, bye. Amén. Y entonces, pues ya si quieres cerramos la grabación, Uri, y ya después la alabanza, Parece, nada más para que hagamos un poquito de reflexión en la letra nuevamente. Es la misma alabanza, pero ahora con Marcos Witt. claro que sí. Gracias a todas. Ahora termino ya esta grabación para que se queden escuchando la alabanza. Gracias, bendiciones a todas. Amén, amén. Que Dios